Clasificación A. Apto para todo público. Hola, ¿qué tal? Muy buena noche. Gracias por acompañarnos en SM Noticias, hoy lunes 2 de noviembre del 2020. Saludo a usted que nos sintoniza en diferentes señales del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Mi nombre es Eric Serpa. Agradezco a Miguel Almanza, intérprete de lengua de señas mexicana, y desde luego a todo el equipo de trabajo que hace posible este espacio informativo. El día de hoy le tendré los detalles, una fecha significativa para el estado de Michoacán. Panteones municipales se encontraron de puertas cerradas en estas festividades del 1 y 2 de noviembre. Le tendré todos los detalles, desde luego, aquí en la capital del estado. Hospitales del municipio de Uruapan y Morelia, los de mayor ocupación por COVID-19, de acuerdo a datos proporcionados por el sector salud. Además, se realizó la edición número 51 del concurso estatal de artesanías en las instalaciones del Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita, esto en el municipio de Pátzcuaro. Además, llegó a su fin la edición número 18 del Festival Internacional de Cine de Morelia. Yo le invito a que se mantenga con nosotros los siguientes minutos para llevarle toda la información generada hasta el momento, esta noche aquí en SM Noticias. Y cientos de morelianos y turistas visitaron el centro histórico de la capital michoacana, pero no todos respetaron las medidas de salud para evitar los contagios. Aquí los detalles. La tradición de montar altares estaba ligada al espacio privado del hogar y principalmente del panteón, donde reposan los restos de los difuntos. Pero esta costumbre se ha extendido a los espacios públicos, como las plazas de las ciudades, donde se invita a los turistas y a las nuevas generaciones a conocer más de la cultura de la región. Pero este 2020 no solo se trató de recordar las tradiciones y engalanar los kioscos y jardines. El centro histórico de la capital michoacana sirvió también para recordarnos que estamos en una lucha, donde los principales soldados son el personal médico y de enfermería, los químicos, la gente de limpieza, cocina, transporte y todos los que hacen funcionar al sector salud. Algunos, muchos, han caído cumpliendo con su deber, con su vocación de servir y ayudar. Y aunque otros, también muchos, salieron a las calles solo a pasear, las batas blancas que abundan en los altares les mostraron que aún es tiempo de apoyar a quienes están en la línea de batalla. El operativo de seguridad sumó este año el invitar a los paseantes a respetar la señalética de circulación y así disminuir los riesgos de propagación del COVID-19. Pero muchos también olvidaron el cubrebocas y la sana distancia. Por su parte, las autoridades del Ayuntamiento de Morelia reportaron que la celebración de las ánimas concluyó con saldo blanco. El responsable de las acciones operativas en el municipio, el comisario Julio Arreola Guillén, informó que durante la noche se registró un ingreso de 10 personas al Centro Municipal de Detención, señalados en conductas con apariencia de falta administrativa, por lo que el juez cívico de Morelia calificó que 6 de ellos cubrieran su multa con trabajo comunitario. En los próximos días, las autoridades sanitarias esperan seguir analizando el panorama epidemiológico. SM Noticias. Y desde luego necesario dar seguimiento a este punto en particular, esa relación desde luego en esta festividad representativa para el estado de Michoacán y vinculada con el tema de la COVID-19. Y panteones estuvieron cerrados aquí en la capital, en diferentes puntos también de la geografía michoacana. Fueron de las disposiciones que emitieron los municipios y desde luego bajo las recomendaciones del sector salud. Anunciaron las autoridades morelianas, los panteones de la capital mantuvieron sus puertas cerradas los días 1 y 2 de noviembre, con la intención de evitar aglomeración de personas y así cerrar el paso a los contagios de coronavirus COVID-19. Los panteones de Morelia, que permanecen cerrados desde el 30 de octubre, solo permiten los servicios de inhumación y cremación con el uso de cubrebocas de manera obligatoria y prohibiendo el ingreso a niños menores de 15 años. El gobierno capitalino detalló que para apoyar al cumplimiento de estas disposiciones, la policía de Morelia despliega un operativo en las inmediaciones del Campo Santo para invitar a los usuarios a adoptar las medidas sanitarias.
Los panteones de Morelia abrirán sus puertas hasta el próximo 5 de noviembre. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con más. Vas al panteón por no traer cubrebocas. Es tu final, sentenció. Serpa corrió y le gritó: ¿qué te pasa, garbancera? No es el final, es solo una pausa y no es comercial. Continúa con nosotros. Cuando llegamos a la atención de calidad, humana, sensible, en espacios modernos, equipados y a la altura de lo que mereces. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Somos del maíz, de nuestra tierra, y tenemos que seguirlo cuidando. Tenemos el doble de lo que cosechamos y empezamos a trabajar más con ganas. Si tú lo administras bien, te alcanza para pagarle a 3 o 4 jornaleros, para darles empleo a nuestros compañeros que emigran y se van a otros lugares. Todo el que está adentro debe estar feliz. Alcanzó hasta para ir de compras. México es tu hogar. Hoy tienes más opciones que nunca. Quédate aquí para transformar juntos a México. Gobierno de México. Para superar este reto, se necesita que cada uno haga lo que le toca, como mi abuela, que tiene 3 meses sin asomarse a la calle y aún así no deja de sonreír, o el de mi madre, que no se cansa de mantener la casa limpia, o el esfuerzo de mi padre, que no ha dejado de trabajar un solo día aún con los riesgos. Nadie se debe relajar, porque si uno falla, perdemos todos. La nueva convivencia se construye con todas y todos los michoacanos. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Te agradezco la buena intención, pero yo sé que todo eso de que me querías y de irnos juntos, pues, era cosa de copas. Mañana ni te acordarás de mí. Palabra que sí. Voy a buscar trabajo. En cuanto consiga los 800 pesos, te lo pago. ¿De veras? Sí. Continúa con nosotros. Gracias por continuar con nosotros en SM Noticias y agradezco mucho a la Secretaria de Turismo del Estado de Michoacán, Claudia Chávez López, que platique esta noche con nosotros. Secretaria, muy buena noche. Muy buenas noches, Erich, y muy buenas noches a todo el auditorio. Secretaria, una celebración importante para el Estado de Michoacán, pero también una celebración diferente en este 2020. Así es, una celebración muy, muy importante, una celebración que para michoacanas y michoacanos pues toma mucha relevancia y que este año, aunque atípico y con la situación que estamos viviendo por el COVID, pues la celebración en sí misma no podía suspenderse, ¿no? Tanto en nuestras casas como también en los cementerios y con la familia, pues celebrando la llegada de las almas de nuestros seres queridos en la noche del 1 de noviembre. Y bueno, ya en la parte turística, pues también con una afluencia obviamente menor, donde estuvimos trabajando la Secretaría de Turismo de forma coordinada desde el mes de agosto con los municipios de la ribera del lago de Pátzcuaro, con las comunidades, con los jefes de tenencia, para ir, tomando decisiones conforme se acercaba la fecha y saber y tomar acuerdos para que la celebración estuviera controlada por los temas de salud que todos ya conocemos. En ese sentido, secretaria, se siguieron los protocolos, este monitoreo entre diferentes instancias de gobierno, este trabajo con los ayuntamientos, se siguieron estos protocolos en materia de salud. Se siguieron los protocolos en todos los lugares con el gel antibacterial, el uso del cubrebocas, la sana distancia, todas estas medidas que tenían que tomarse. Y por otro lado también, respetando las decisiones de algunas comunidades que tomaron dentro de sus asambleas, como ya lo sabemos, las islas, por ejemplo, se mantuvieron cerradas 30, 31 y 1 de noviembre.
y otras comunidades que también celebraron en sus cementerios, pero de forma local, sin permitir la entrada a visitantes. Secretaria, en esta situación se puede modificar esta fecha, lo mencionaba usted, de importancia, este ritual, este simbolismo que se tiene para los mexicanos, para los michoacanos, ¿puede dar un giro producto de esta contingencia sanitaria? Pues fíjate que yo lo he estado analizando y en todo el recorrido que estuvimos ayer, todo el equipo de la Secretaría, que estuvimos todos en guardia en diferentes municipios, en diferentes comunidades, viendo cómo también la gente pudo disfrutar la celebración de otra forma, un poco más sentida, pero sin duda alguna los temas y el aprendizaje que hemos tenido con la situación del COVID nos hace reflexionar y pensar en el diseño de nuevas políticas públicas en materia turística, donde seguramente la demanda, el mercado, irá solicitando, ¿no? Cómo evitar más las concentraciones masivas, hacer productos turísticos y destinos más sustentables y más sostenibles. El fin de semana, bueno, también llegó a su fin el Festival de Cine de Morelia, se viene el Festival de Música, este tipo de actividades que representan reflectores importantes, movimiento turístico para la entidad, lo menciona y lo ha mencionado, se debe de estar también replanteando y también diseñando diferentes estrategias para, pues de una manera gradual y retomando el tema de turismo en la entidad. Así es, fíjate, es importante. Este año, aunque como todos sabemos la actividad turística se detuvo casi por completo, pero eso no nos quitó el poder estar presentes y seguir presentes a través de medios digitales, de plataformas, para estar posicionando al destino. Y lo mismo pasa con los festivales. En Michoacán sabemos que es un destino de festivales, Morelia, la capital, con festivales de talla internacional como es el Festival de Cine, el Festival de Música, el Festival de Órgano, y que esta situación nos ha llevado a innovar, nos ha llevado a hacer festivales totalmente virtuales al 100%, o como en el caso del cine, en un formato híbrido, de manera presencial con todos los cuidados, porque ya sabemos que no hubo lo tradicional del festival como una alfombra roja, como las fiestas, los cócteles, las ruedas de prensa, etcétera, sino fueron prácticamente las funciones de cine donde se presentaron las películas de estreno o películas que van para otros festivales. Entonces sí, creo que hay que, esta situación nos hace cada día ir midiendo, ir monitoreando, saber qué pasa en otros lugares para tomar las mejores decisiones en lo local. Secretaria, gracias como siempre por tomar la llamada para este medio público de comunicación. Nos mantenemos en contacto si usted nos lo permite. Con mucho gusto, Edith, y esta semana al final estaremos ya con todos los datos numéricos, cuantitativos y también cualitativos, ¿no? La experiencia de las personas. Y lo estaremos compartiendo en este espacio. Muchísimas gracias como siempre. Muy buena noche. Buenas noches, Edith. Claudia Chávez López, titular de la Secretaría de Turismo del Estado de Michoacán, en SM Noticias. Y le comento que artesanos de 31 municipios michoacanos participaron en el concurso estatal de artesanías 2020. Una bolsa de premios de 720,000 pesos fueron reconocidos 210 michoacanos en la edición 51 del concurso estatal de artesanías, que se realizó este 1 de noviembre en el marco de la celebración de la Noche de Ánimas. Fueron casi 1,500 artífices de 31 municipios del estado los que respondieron a la convocatoria realizada por el Instituto del Artesano Michoacano y el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías. Con la representación del gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, el secretario de Cultura, Claudio Méndez Fernández, destacó que en medio del momento adverso en que se encuentra el mundo, el concurso de artesanías es un espacio importante de exposición para conocer lo mejor de la artesanía michoacana. En las instalaciones del Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita estuvieron en exposición y venta más de 2,000 piezas.
Magdalena Chola Vicente, artesana de la localidad de Charapan, fue la ganadora del máximo galardón del concurso con el premio especial Teresa Dávalos, con una colcha de lana negra elaborada en telar de pedal con bordado tradicional en la rama de textil. En seguimiento a los lineamientos de salud, durante la ceremonia de premiación solo se entregaron 10 reconocimientos a los ganadores de premios especiales, primero, segundo y tercer lugar. Los demás premios se van a repartir del 5 al 11 de noviembre en el lugar sede del concurso y el mismo día que asiste el artesano por su premio, se le entregará su pieza o el dinero en efectivo en caso de que se haya vendido. SM Noticias. Y nos vamos a la pausa acompañados de otra calaverita. Como el panteón estaba cerrado, la calaca el sistema visitó. Vio a Daniel con prisa editando y mejor a Luis le sonrió. Él con una broma la esquivó. Así que ella en los brazos de Adrián cayó, quien le aplicó un efecto de Photoshop y de regreso al otro mundo la mandó. Continúa con nosotros. A donde quiera que vayas, puedes disfrutar de la señal de SM Televisión desde un teléfono, tableta o computadora. Es muy fácil. Ingresa a www.sistemamichoacano.tv/TV y ahí encontrarás nuestra transmisión todos los días de la semana para que te entretengas e informes con nosotros. Desde Michoacán, México y el mundo, SM Televisión va contigo. En medio de la pandemia, nuestros doctores, doctoras, enfermeros y enfermeras están haciendo un gran esfuerzo. Han puesto su propia vida en riesgo para cuidar la de los demás. Por eso, reconocemos su sacrificio y aumentamos su salario en un 60%. Hoy más de 1,500 trabajadores de nuestro personal de salud cuenta con un sueldo digno y a la altura de su gran labor. Escucharnos hace la fuerza. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. En total voy a ser policía. Le saca uno la verdad a las personas, como sea, de guacanazos, a meterles la macana eléctrica. Éramos los halcones. Creí que era un bebedor social, que podía dejar de beber cuando yo quisiera, ¿no? Y no fue así. Perder familia, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de sus delirios visuales, ver cómo me comía las arañas, los alacranes. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Continúa con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Le comento que gobernadores de la Alianza Federalista preparan una estrategia para apoyarse en el control de la contingencia sanitaria y además evitar el desabasto de medicamentos en los estados. Ante el incremento en el número de contagios por COVID-19 en el país, los integrantes de la Alianza Federalista se reunieron este domingo en Michoacán, con la finalidad de intercambiar propuestas que permitan contener la pandemia, así como analizar el cierre fiscal del presente año. Los gobernadores de Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Jalisco y Michoacán, así como los representantes de los estados de Nuevo León, Aguascalientes, Colima, Durango y Guanajuato, manifestaron su preocupación por el envío tardío e insuficiente de medicamentos de la Federación para atender la demanda de la población. Por tal motivo, desde este lunes los secretarios de salud de los estados se reúnen para revisar una posible ruta de intercambio solidario de medicamentos que permita a las entidades subsanar el desabasto. De igual manera, los 10 gobernadores de la Alianza Federalista se pronunciaron en sesión permanente ante la diversidad de temas sociales y económicos que ha traído consigo la pandemia por COVID-19. SM Noticias. Los hospitales de Uruapan y Morelia son los de mayor ocupación por COVID-19. Aquí los detalles. Las camas reconvertidas para la atención de infecciones respiratorias agudas graves de 5 hospitales de la Secretaría de Salud en Michoacán registran una ocupación de entre 20 y 46%. Esto derivado del comportamiento epidemiológico por el COVID-19. El Hospital Dr. Pedro Daniel Martínez de Uruapan registra una ocupación del 46% y el Dr. Miguel Silva en Morelia del 30%.
A estos le siguen el de Zaguayo con el 25%, Zitácuaro con 22% y Zacapo y Pátzcuaro con 20%. La Secretaría de Salud en Michoacán reiteró el exhorto a la población a extremar las medidas preventivas para romper la cadena de contagio y así evitar colapsar los nosocomios. En caso de realizar actividades esenciales, es importante tomar medidas estrictas de seguridad e higiene, como la distancia de por lo menos 1,5 metros entre personas, el constante lavado de manos y la desinfección. SM Noticias. Y aunque los jóvenes no suelen presentar reacciones graves ante el COVID-19, es importante que respeten las medidas sanitarias para cortar la cadena de contagios, así lo explican especialistas. En Michoacán, el mayor índice de contagios de COVID-19 se concentra en la población joven y económicamente activa, que pueden transmitir la enfermedad a personas de grupos vulnerables. De ahí la importancia de mantener y redoblar las medidas sanitarias, advirtió el jefe de epidemiología de la Secretaría de Salud en Michoacán, Víctor Manuel Ortega. Pues hay que recordar que la enfermedad de COVID-19, el 85% de las personas van a tener sintomatología leve, el 15% van a necesitar un tratamiento médico, el 10% pueden llegar a tener signos de gravedad. Dentro de este 10% pues entran pacientes hospitalizados y con ello el 5% pueden llegar a tener un problema de una pérdida humana, ¿no? Ese 5% que tiene complicaciones, sobre todo hay que recordar, la mayoría de las personas que se infectan en nuestro estado pues son gente joven, gente en edad productiva y que ellos padecen enfermedades o el padecimiento es leve. Sin embargo, quien llega a fallecer son los mayores de 40 años, de más de 40 años, de 40 a 80 años o más, y que llegan a tener comorbilidades. Ortega Baeza insistió en la importancia de mantener las medidas sanitarias y el distanciamiento social. Recordarles siempre, ante todo, que el hecho de salir o estar en eventos públicos genera un riesgo importante, y someter a un riesgo no en el momento, sino sabemos que la enfermedad puede durar 14 días sin presentar sintomatología, y en ese momento pues es exponer también a todas nuestras familias. Dijo que es importante evitar el aumento de casos para que los servicios de salud puedan responder a la pandemia, ya que además del COVID comienzan a incrementarse los casos de influenza. Con información de Yesenia Magaña, SM Noticias. Hacemos una pausa, regresamos con más. La huesuda llegó al estudio de televisión y las luces apagadas se encontró. Prendió las consolas de audio y video y hasta la cámara enfocó. Aquí espero al ingeniero Víctor que a la fama me invitó. Pero la flaca tuvo mala suerte y cada hueso se le enfrió al saber que los técnicos la transmisión harían en vivo desde el Panteón. Continúa con nosotros. Si mientras permaneces en casa durante la pandemia, no te sientes segura y sufres de violencia, recuerda, no estás sola. Rompamos juntas el silencio. Tenemos una forma de ayudarte. Envíanos un mensaje al 44 35 82 20 82 por WhatsApp o llámanos al 911 Sé Mujer para denunciar o recibir orientación. No te calles. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. A la historia. 2 de noviembre de 1876. Nace en la ciudad de Puebla Aquiles Cerdán, precursor de la Revolución Mexicana. Afiliado al Partido Nacional Antirreeleccionista, apoyó a Francisco I. Madero en su intento por combatir a Porfirio Díaz.
una mirada a la historia. No te la pases intentando matar a los mosquitos. Mejor toma precauciones y cuídate del dengue. Lava y tapa tinacos. Voltea botes que puedan acumular agua. No olvides limpiar los tiliches de tu hogar. Mientras estás en casa, recuerda, lava, tapa, voltea y tira, para acabar con los criaderos y evitar la propagación del mosquito. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Sábado, en SM Televisión. Una semana más aquí en Aquí Estoy. Me encuentro frente a uno de los teatros más emblemáticos que tiene la capital alemana, que es el Teatro Gorki. La cultura y el arte en su máximo esplendor. Tu conexión. Continúa con nosotros. Gracias por continuar con nosotros en SM Noticias. Ya le adelantábamos este fin de semana, llegó a su fin la edición número 18 del Festival Internacional de Cine de Morelia. Le estuvimos llevando detalles minuto a minuto a través de redes sociales. Enviamos un saludo a las personas que nos siguen en este momento precisamente en la página oficial o la cuenta oficial del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. A continuación, todos los detalles de la cultura aquí en SM Noticias. Sin largas filas, alfombras rojas ni aventones para intentar ver a los invitados especiales, pero sí con cubrebocas, la oportunidad de ver películas que difícilmente llegarán a la cartelera comercial y con ganas de celebrar al cine nacional, actores, directores y cinéfilos tuvieron la oportunidad de ver en pantalla grande las producciones que este 2020 compitieron por ser la mejor cinta del Festival Internacional de Cine de Morelia. Al final, se llevó el ojo de la categoría principal del certamen, Sin Señas Particulares, que acompaña a Magdalena en un recorrido desde su pueblo a la frontera en busca de su hijo, quien iba rumbo a Estados Unidos pero nunca llegó a su destino. En entrevista previa, la directora Fernanda Valadez habló sobre su película. Esta película es la historia de una madre, está dedicada a los familiares de los desaparecidos en México. Y lo que queremos es hacerles un homenaje y al mismo tiempo despertar una conversación acerca de la violencia que estamos viendo en el país, de lo que en realidad requeriríamos para poderla enfrentar y esperando que esto sea cosa del pasado. Asimismo, la protagonista de Sin Señas Particulares, Mercedes Hernández, ganó el Ojito como mejor actriz. El reconocimiento a mejor actor fue para Martín Kuiper, quien interpretó al melancólico personaje principal de Ricochet. El premio a la mejor dirección fue para Nicolás Pereda por Fauna, donde experimenta con las representaciones de la violencia en la vida cotidiana y la ficción dentro de la propia ficción. El ojo al mejor largometraje documental mexicano fue para Tunsabi, de Uriel López, quien regresa a la cultura de sus padres a través de su lengua, a la que conocemos como el mixteco. Mientras que en la sección Michoacán el jurado seleccionó como el mejor trabajo al cortometraje Voces en la Línea de Jessica Herreman. Luego de 5 días de cine terminó esta atípica edición 18, que mostró la resiliencia de los organizadores, público y cineastas, pero también la necesidad de contar y compartir sus historias. Para SM Noticias, Adrián Vargas y Astrid del Ángel. Con los pasillos decorados con cientos de flores y velas para que las almas logren volver cada año a encontrarse con sus seres queridos, los mexicanos conmemoramos la Noche de Muertos, pero esta vez, en el panteón de la comunidad de Arocutín, en el municipio de Rongarícuaro, un visitante distinguido lanzó un mensaje de amor. El violinista Arak Malikian compartió un requiem en honor a las víctimas del COVID-19. Lo dedicó a quienes nos han dejado sin que nadie les tomara de las manos o los acompañara. Durante el tiempo de confinamiento, el músico de origen libanés radicado en España compuso una melodía titulada Nana Arrugada, que interpretó en el concierto dirigido por Gabriel Beristain. En el emotivo programa, también interpretó un fragmento del Requiem de Mozart y temas tradicionales de México, que fueron acompañados por las voces de un coro infantil.
El concierto organizado por la Secretaría de Turismo de Michoacán se puede revivir en las redes sociales de la institución. Antes de irnos a la pausa, le informo que integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, sección 20, presentaron un mural de arte gráfico en homenaje a los compañeros trabajadores caídos por la pandemia de COVID-19. Gracias por todo, se lee en el mensaje junto con los rostros de algunos de los fallecidos durante esta pandemia. El mural se ubica en las oficinas del sindicato en la capital del estado, en la esquina de Avenida Acueducto e Insurgentes, en la colonia Lomas de Hidalgo. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con más. La cámara padrón ajustó, pero la calaca era tan flaca que del cuadro se salió. Más vale que me vea guapa, le advirtió, si no regreso mañana y me acompañas al panteón. Continúa con nosotros. Hemos aprendido a avanzar aún cuando la pandemia sigue. Con mucha fuerza se escucha Palabra de Mujer, porque llegamos a cerca de 150,000 créditos entregados a emprendedoras. Desde que inició este programa, ha sido motor para los sueños de miles de michoacanas que desde cada rincón luchan por salir adelante. Escucharnos hace la fuerza. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Sábado, en SM Televisión. Una semana más aquí en Aquí Estoy. Me encuentro frente a uno de los teatros más emblemáticos que tiene la capital alemana, que es el Teatro Gorki. La cultura y el arte en su máximo esplendor. Tu conexión. Continúa con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. ¿Qué significado tiene el 1 y 2 de noviembre para la región purépecha del estado de Michoacán? Aquí le presentamos el siguiente trabajo. Fecha representativa para el estado de Michoacán, instante donde se espera el arribo de la persona que ha partido durante el transcurso del año o la que año con año regresa a visitar a los seres queridos. Ritual cargado de simbolismo para los pueblos originarios. La diversidad cultural que emerge en nuestro estado y en las culturas indígenas en general, pero particularmente en el estado de Michoacán, con la cultura purépecha, pues hay una muestra de manifestación ritual acerca de lo que se conoce o se llama como Día de Muertos, Noche de Muertos, Día de Todos Santos, Día de Ánimas, ofrenda a las ánimas, pero nosotros como purépechas lo conocemos como Ánime Cherquetzotecua,
que es ofrenda a las ánimas. Edgar Alejandre Pérez, originario de la comunidad purépecha de Santa Fe de la Laguna, destaca que cada comunidad en la entidad tiene una particularidad para realizar la celebración de Noche de Muertos. En esta celebración se ha tratado de homogeneizar o de pensar que es uno solo, cuando en realidad cada comunidad tiene una particularidad para llevar a cabo esta celebración, y también distinguir entre cada una de las comunidades, y creo que es algo que es necesario recalcar, qué es un altar de casa, qué es un altar de panteón, un altar de adulto, un altar de niño. Y cada comunidad tiene y reúne elementos muy simbólicos que conectan con lo espiritual, con lo sagrado y por supuesto con la naturaleza y con todo aquello que forma parte de la comunidad. No hay un altar de Michoacán, hay un altar de la comunidad de Tarecuato, de la comunidad de Sinsunzan, de Ichupi, Iguazú, Santa Fe, Arantepac, Cuandahuan y así, ¿no? O sea, entonces, es decir, no es la misma celebración en todas las comunidades. Podemos distinguir, por ejemplo, como en la comunidad de Tarecuato, los elementos principales que integran la ofrenda pues son pues la flor de cipasúchil, cañas de azúcar y panales de avispas, contrario a lo que aquí en la región lacustre se lleva a cabo, ¿no? Por ejemplo, Cuanajo vemos cómo los caballitos tienen un elemento simbólico muy importante y una carga para el ritual de esa comunidad, o los arcos de las islas o de la comunidad de Iguazú, Sinsunzan, o los altares de casa en la comunidad de Santa Fe de la Laguna, San Andrés, Ciróndaro, San Jerónimo, Purenjécuaro, y así nos podríamos ir ampliando o ir viendo cómo cada comunidad tiene esta propia identidad y manera de celebrar, y a veces pretendemos que solo sea una. Para la profesora María Delmira Estrada Basilio, de Turícuaro, municipio de Nahuatzen, este ritual honra a los seres queridos que partieron de este mundo. Es como un ritual para honrar a los seres queridos que partieron antes que los que todavía estamos en la tierra. Para conservar todo esto, entonces, es necesario hacer esas tradiciones como una cultura, como una enseñanza, porque la cultura nuestra se enseña de generación en generación. Existe orden y debe tener sentido el montar un altar dentro de la casa. Y también los roles están asignados y las formas de adornar, en dónde se tiene que adornar, en qué momento y con qué. No es adornar por adornar nada más, o sea, en la casa de cuando están recién muertos, por decir en este año, en esa casa, en la puerta de la calle, se pone un arco con flores de cempasúchil. Y saben que allí está el que se murió en este año y al que se va a esperar, en donde hay que llevar la ayudanza. Y más adentro es un patio grande adornado o acomodado sillas o petates, en donde la gente sabe que se va a reunir allí, es un punto de reunión. Allí están todos los vecinos, parientes, amigos y todos los que quieran ir a esperar al muerto de ese año. Entonces adentro, lo que es la recámara principal, también se adorna con un arco y allí entran los rezanderos, los que estuvieron rezando durante el año para el eterno descanso, antes de que regrese el primer año. Alejandre Pérez refiere que debido a la globalización se ha querido incorporar elementos ajenos a la propia comunidad alrededor de esta celebración. Inclusive el papel picado, ¿no? Por ejemplo, digamos, esto pertenece a otras culturas, por ejemplo, la náhuatl o en estado, lo podemos ver en comunidades del estado de Puebla, pero no en todas. También en el estado de Puebla, en la sierra, por ejemplo, allí no utilizan en algunas comunidades papel picado, pero generalmente se extiende a otros estados. Sin embargo, debido a la globalización se ha querido incorporar cada vez más este tipo de situaciones o elementos ajenos a la propia comunidad. La bebida, por ejemplo, muchas veces piensa que ponerle todos los elementos que a la persona que falleció, ponerle que todo lo que gustaba. Esto no es así. Esto simplemente, la bebida o el tabaco son elementos que marcan el punto ritual en alguna conmemoración o en algún acontecimiento dentro de la vida familiar. Momentos de reunión entre la comunidad. Esta ofrenda no comienza previo al 1 o 2 de noviembre, sino inicia cuando la persona ha fallecido. El espacio de la casa es importante al momento de montar un altar.
El espacio es muy importante, por ejemplo, no en cualquier lugar se coloca un altar, es decir, para nosotros tenemos un espacio que se llama el querido, que es el espacio, el cuarto principal. Allí se concertan los principales ritos, en este caso puede ser desde matrimonios, concertación para algún padrinazgo de bautizo y otros acontecimientos importantes de la familia, y allí es donde se coloca precisamente el altar, cuando es en altar de casa. Una concepción muy importante para nosotros es Ikarantan, que es sembrar de nuevo. Se tiene esa concepción para nosotros que cuando alguien parte, pues se le siembra. En algunas comunidades, por ejemplo en Santiago Azajo principalmente, o comunidades de la Ciénega, en otras como Pichátaro, Orantepacua, la gente acostumbra a llevar mazorcas, y esto es precisamente ese significado de llevar la semilla para poder sembrar de nuevo a la persona que ha fallecido. El elemento del maíz es uno de los principales que acompañan en todo momento, desde los alimentos, que son alimentos especiales, no son alimentos que a alguien se le ocurra preparar, ya son alimentos funerarios. Y estos son los que acompañan en cada momento, desde que muere hasta que se le espera ya el 31, 1 y 2 de noviembre. El acercamiento de los turistas ha generado un cambio en la comunidad en medio de esta celebración, como ahora lo hace la pandemia de COVID-19. Ha habido en los últimos años un mayor acercamiento de visitantes hacia las comunidades, y esto por supuesto ha generado un cambio dentro de la comunidad. Por supuesto hay aspectos positivos y aspectos negativos. Sin embargo, ahora con la pandemia, muchas comunidades han decidido cerrar las puertas hacia los visitantes. La no apertura de los panteones, de las casas. La comunidad de la que yo soy originario, Santa Fe de la Laguna, no va a haber acceso a las casas. Y a mí me parece algo muy acertado, por supuesto por el tema de la salud, pero principalmente también porque va a ser una manera de poder vivir de manera íntima este ritual. Por supuesto, esto es en la región lacustre. Hay comunidades en la región Ciénega, en la Cañada, en la Sierra, en donde, por decirlo de alguna manera, afortunadamente no están invadidos de visitantes, de turistas, y que a veces, muchas veces, por supuesto deja una derrama económica para los habitantes, pero también hay comunidades que son claro ejemplo en donde también a veces anteponen lo comercial de esta celebración y dejan de lado lo que es la parte sagrada o ritual de ella. Es preferente no tener turismo porque es un ritual, es un dolor que uno vive ese día, y cuando se está viviendo un dolor, pues nadie quiere que la vean, ¿no? Entonces, tú estás esperando a tu ser querido que se fue este año y no lo dejas ir, por eso lo estás esperando y va a convivir contigo. Es algo muy propio el sentir. Entonces no puedes ni atender a las amistades, ni al turismo, ni a nadie. Inclusive no puedes atender ni a los hijos, porque a lo mejor a los hijos no están sintiendo ese rato lo que uno está sintiendo, si se me murió mi papá o mamá. Quisiera decir que seamos muy respetuosos y que esto es una cultura, es una tradición muy propia. Obviamente vamos a esperar con mucho cariño todas las amistades, porque tenemos amistades donde sea, pero lo que sí debemos de hacer el turismo es preguntar precisamente a quién están esperando ahora, de dónde, de cuál casa. Y ese turismo ir a llevar una ayudanza en esa casa. Eso sería mucho apoyo y de muy bien recibido el turista que quiera llegar, pero siempre y cuando se hagan las cosas más o menos en el lugar que corresponda. Hoy en día nosotros podemos apreciar que hay una diversidad de culturas y que cada una reinterpreta de una manera diferente. No es un altar de México, no es un altar de Michoacán, hay una diversidad muy grande. Entonces creo que es importante que en la medida que nosotros conozcamos un poco más de cómo llevan a cabo las comunidades este tipo de manifestaciones, vamos a poder entender que hay una diversidad, pero al mismo tiempo también muchas formas de celebrar.
En la cámara Juan Carlos Contreras, edición Luis Arco, información Erich Serpa, SM Noticias. Hacemos una pausa, regresamos con más. De visita en el sistema, la calavera preguntó: ¿dónde está Carlos Bucans? Del lugar, el director. Lo vieron en la cabina y luego en el set de televisión. Pero al escuchar de la invitada, en el camerino se escondió. Continúa con nosotros. Por bailar y cantar en un concierto, por tomarnos una foto, una selfie en una firma de autógrafos, por hacer lo que más nos gusta, por ti, por los que amamos, por todos. La manera de controlar el COVID es así. Por todos, úsalo bien. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. El COVID-19 ha matado a miles de personas en México, pero algunos siguen sin creer que es un virus mortal. Otros ni siquiera creen que sea real. Cada vez que sales a la calle y no te cuidas, expones a los demás. Cada vez que no usas cubrebocas, estás en riesgo. Y si sufres de obesidad o hipertensión o eres un adulto mayor, puedes estar más cerca de la muerte. Que no te maten las ganas de salir. Quédate en casa. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Olinixneni panochi tlaltipactli, onaxacan etzacuili. Nimomiyachihti kematmasiualmi, monescahuilla uan momagua. Tlactiquis mochaj, siquis quimcamac, moisteyut, moyacanson, ihquimic nimansin nicalaquis. Tlacnimitzasi, chapo, huino, quixolegua nozaca, pampa astetic. Tlajamo timohuitlauis, nimansin timopantice. Nice coronavirus. Tlamatilitzli nitzmanouis. Continúa con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. El día de mañana se realizan elecciones en Estados Unidos de Norteamérica, país con 32 millones de mexicanos. Aquí los detalles. Actualmente en Estados Unidos hay 32 millones de mexicanos que representan el 13% de la población votante. Y este 3 de noviembre van a decidir en manos de quién continuará el rumbo del país, si del republicano Donald Trump o del demócrata Joe Biden. Algunos paisanos opinaron sobre su elección y el porqué de ella. Considero como un buen partido porque Trump ya ha estado en la oficina 4 años. Supuestamente, ¿verdad? Pues ahorita se está escuchando mucho de los niños en los campamentos en los que los tienen, las condiciones en las que los tienen, y yo sé que Trump no inició eso, pero tampoco no ha hecho nada. Son 4 años que supuestamente iba a ser a favor de la comunidad hispana. La verdad, yo no siento que ha hecho nada para nuestra comunidad. Más bien, que con Biden pueda volver a reinstituir lo de DACA, que es algo que ayudó inmensamente a la comunidad, trajo oportunidades a los que no las tenían antes. Yo votaría por Joe Biden. Es que al presidente Trump no le interesan los latinos, aunque este país es un país construido por inmigrantes. Desde que Donald Trump tomó la presidencia, lo único que veo por los medios de comunicación es gente que odia nuestra cultura como latinos. ¿Por qué? Por sus prejuicios, por sus acciones. Y la gente que son ignorantes o que tienen la mente cerrada lo miran como un buen ejemplo. Se ha mirado mucho racismo entre
entre nuestro país, aunque este país tiene un nombre que nos identifica como un Estados Unidos. Muchos de los votantes confían en que su voto podría ayudar a la comunidad migrante y en ese sentido han inclinado su decisión. Para los paisanos que radican en el extranjero, Biden representa una esperanza de mejores oportunidades de vida que perdieron con Trump. Dijo que cuando él fuera presidente iba a intentar quitar todos los programas que el presidente anterior había puesto, en los cuales también va el programa de DACA, por el cual yo me he visto beneficiada. Por DACA yo puedo trabajar, ir a la escuela, incluso abrir una cuenta de banco. Y entonces él cuando entró ya de presidente ha intentado varias veces a quitarlo, pero la Corte no lo ha permitido. Lo que sí pudo hacer fue detener nuevas aplicaciones. Nadie puede aplicar para DACA si nunca ha aplicado antes, solamente están aceptando renovaciones. Pero él continúa con su plan, así que a mí me afecta como... Previo a las votaciones, los ciudadanos reciben en su domicilio un folleto con las propuestas de ambos candidatos en temas como educación, salud, economía, inversiones y demás, en las que también se les pide su opinión. Con información de Yesenia Magaña, SM Noticias. Desde luego le tendremos la información de este hecho importante en los Estados Unidos, pero también en todo el mundo. Es momento de dar paso a la información deportiva aquí en SM Noticias. Dura prueba tendrá la escuadra de Atlético Morelia cuando este martes a las 19:05 reciban en el Estadio Morelos al sublíder del campeonato Cimarrones de Sonora en la actividad de la fecha 13 de la Liga de Expansión. El conjunto sonorense trae un crecimiento importante en la competencia que le permite estar en la segunda posición de la tabla, que lo fortalecen con sus últimos 6 encuentros sin derrota, y una situación que presta el cuadro michoacano, que trae récord de 7 partidos sin tropiezo, aun y cuando en su último compromiso ante la Universidad de Guadalajara, con quien empató a 0, no dejó un agradable sabor de boca. Buena oportunidad para los purépechas, pues se medirán ante un rival de los considerados fuertes dentro del campeonato para medir sus aspiraciones, que independientemente de lo estadístico, deberán verse reflejadas en lo futbolístico para llegar a un punto en la recta final de la competencia. Atlético Morelia es séptimo de la tabla con 19 unidades, producto de 4 victorias, 5 empates y 2 derrotas, con partido pendiente ante Correcaminos, en tanto que Cimarrones es segundo con 7 puntos, 1 igualada y 4 tropiezos. Se espera ya se pueda contar con el lesionado y goleador del equipo, Edu Pérez, pues el resto del conjunto ya se encuentra listo para el compromiso. Es un partido importante, un partido contra un equipo que está en segundo lugar. Nosotros hemos afrontado los partidos contra los rivales que están arriba de nosotros de gran manera. Gracias a Dios hemos tenido resultados positivos, como fue el caso contra el Atlante. Y bueno, nosotros vamos por los 3 puntos, estamos en casa, tenemos que seguir escalando posiciones para llegar a los lugares que nosotros deseamos, y bueno, esperemos que el día de mañana sea un gran partido y el resultado nos favorezca. Rebuceros de la Ciudad cumplió el duelo pendiente de la fecha 1 en la Liga Premier, al enfrentar a los Tuzos de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que siguen con su sequía de no anotar en casa. El marcador quedó 0-0. La disputa se llevó a cabo en el Estadio Carlos Vega Villalba de Zacatecas, donde las acciones fueron de peligro, pero al final de cuentas el balón ingresó entre los 3 postes. Desde el inicio la Piedad buscó apoderarse de la pelota a base de ataque por bandas, pero el equipo universitario se plantó bien en defensa a la espera de un contragolpe. El partido se desniveló al minuto 40 de acción cuando César Miranda fue expulsado por doble tarjeta amarilla. A partir de ese momento, cada ataque de los rebuceros lucía peligroso. Sin embargo, todavía en la primera mitad, Maximiliano Lozano falló un mano a mano que le hubiera dado vuelta a la Universidad Autónoma de Zacatecas. En el complemento, los dirigidos por Jorge Guerrero atacaron con todo el arco de los Tuzos, pero la actuación de Eduardo Barrios, que detuvo todo la intensidad a los rebuceros, cerca del minuto 70 del complemento, el cansancio se apoderó de la mayor parte de los jugadores y los cambios lograron mejorar el ritmo del juego, y al final de cuentas el 0-0 quedó en la pizarra. En el empate, la Piedad llegó a 2 unidades luego de 2 puntos, 2 empates y una derrota, colocándose en el peldaño sexto del grupo 1. El próximo encuentro de los piedadenses será ante Mineros de Fresnillo el viernes 6 de noviembre a las 17 horas en la Unidad Deportiva Minera Fresnillo, siendo este el juego correspondiente a la jornada 7.
y es momento de escuchar, como cada lunes, la opinión de Carlos Montaño. Con el gusto de siempre te saludo, amigo Eric Serpa, al igual que a todo el equipo de SM Noticias y a quienes nos ven y escuchan por esta señal. Iniciamos con el tema de hoy. Todo parece indicar que es cuestión de horas para que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, firme y publique en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se permitirá el uso del glifosato en el campo mexicano, toda vez que el documento en cuestión se encuentra enlistado como próxima publicación bajo el número de expediente 12-0099-231020. Para quienes no lo saben, el glifosato es un herbicida que ha sido clasificado por la Organización Mundial de la Salud como probablemente cancerígeno para los seres humanos. Por ser un herbicida de amplio espectro, el glifosato tiene efectos tóxicos sobre la mayoría de especies de plantas, afecta a árboles y arbustos de los cercos y cultivos cercanos e incrementa la susceptibilidad de los cultivos a enfermedades. Desde hace muchos años, en el mundo se viene denunciando los potenciales efectos dañinos del glifosato para la salud humana, pero nunca se han llegado a tomar medidas serias al respecto. Además, la Organización Mundial de la Salud tiene sospechas de que es un disruptor endocrino y además es tóxico para la reproducción. Es curioso que un hombre que en campaña prometió que ayudaría al campo, ahora lo esté asfixiando y lo quiera matar con políticas públicas erráticas y con menos recursos en programas para reactivar al sector. Una vez estampada la firma del presidente en el documento, que al parecer así será, se apunta desde ahora que será una victoria contundente de los agroempresarios a instancias de quienes encabezan la Consejería Jurídica de la República, la Oficina de la Presidencia y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del país, así como de la misma Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Al parecer, para el presidente de la República es más importante quedar bien con las transnacionales que proteger la vida de los productores del campo y sus campesinos. Hoy es tiempo de recordar una frase célebre de Benito Juárez: malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan. Por hoy es todo, amigos y amigas. Hasta la próxima. El gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, y el secretario de Seguridad Pública recibieron el certificado de acreditación del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia. Este certificado acredita que el C5I de Michoacán opera bajo los mecanismos y protocolos internacionales, brindando un servicio de calidad a la población. Tras cumplir con los estándares esenciales en materia de seguridad para salvaguardar la integridad de los michoacanos, el pasado 31 de julio, el Comité de Revisión CALEA votó por unanimidad para que el C5I obtuviera dicho certificado, el cual avala la operatividad a la altura de instituciones de seguridad mundial. La acreditación se logró derivado de la infraestructura con la que cuenta el C5I, como son 6.060 cámaras, 55 arcos carreteros y 25.000 botones de pánico, así como la profesionalización del personal que labora en dicho centro, el más grande de Latinoamérica. Guadalupe Becerril, SM Noticias. Y lamenta el PRD la politización de temas sociales. Aquí los detalles. El dirigente estatal del PRD, Víctor Manuel Manríquez González, aseguró que el régimen federal establecido asfixia financieramente estados y municipios. Para el 2021, el escenario es catastrófico. El presidente piensa en las elecciones y politiza los temas sociales. El país no puede caer en esa dinámica, aseguró. Lamentó que la postura del gobierno federal sea de cerrazón, no dialoga ni escucha y se pone en riesgo la estabilidad de la República. Se está penetrando y tan es así que el presidente de la República ha reaccionado y ha reaccionado de manera negativa, pero lo ha tomado y lo ha considerado en sus mañaneras y creo que es algo muy importante porque sabe que existe la razón, sabe que existe la legítima defensa a las y los ciudadanos y saben que ellos están politizando y se están preparando para un proceso electoral que ahorita está quedando en evidencia. Por eso es muy importante que sigamos levantando la voz, pero sobre todo que nos unamos. La sociedad y los gobiernos locales podrán hacer la fuerza para poder cambiar esta situación que estamos viviendo en la actualidad.
dijo que el PRD estará alzando la voz, saldrá a las calles y luchará por un presupuesto federal equitativo y justo y por una nueva convención hacendaria. SM Noticias, Gerardo Hernández. Y asociaciones firman convenio de colaboración para dar atención a los adultos mayores. Organizaciones civiles, estatales e internacionales signaron un convenio para ver por el bien de los adultos mayores que requieran servicio y atención en albergues y atención psicológica en la capital michoacana. Así lo anunció Carmen Orangel Aldaco, presidenta de Uno en Voluntad AC. Lo que nosotros queremos hablar y poner sobre la mesa es un tema de salud mental, un tema del cuidado de nuestros adultos mayores, un tema que tiene que ver con dignificar las condiciones al final de la vida. Asimismo, la Fundación Hola Hospice también contribuye de manera importante ayudando a los adultos mayores de la Unión Americana aquí en la entidad. Así lo dejó de manifiesto su fundadora, María Elena López. De trabajar juntas, reunir las fuerzas, las experiencias que tenemos, ambas, en lo que es el trabajo de la muerte, del duelo. Nosotros, como hospice, trabajamos con los pacientes en una etapa terminal. De esta manera, adultos mayores y población vulnerable podrán acercarse a estos proyectos para recibir atención psicológica, así como estancias para este sector de la población. Si usted requiere información, comuníquese al teléfono 4432-020390 o ingrese a las redes sociales @Uno en Voluntad. Jorge Mora Díaz de León, SM Noticias. Y con esta información llegamos al final de SM Noticias. Por favor, use el cubrebocas y también acate las medidas del sector salud en medio de esta contingencia sanitaria. En nombre de todas las personas que hacen posible este espacio informativo, agradecemos su atención. Mi nombre es Eric Serpa. Pásala bien.